La joven escucha me salvó de la soledad, pero él conocía el código del tesoro oculto. Clara, con su cabello rizado y su curiosidad a flor de piel, siempre había sentido que el arte era su refugio. En esa pequeña ciudad, donde los densos bosques se abrazaban a las casas de madera, su mundo era un lienzo lleno de matices. Sin embargo, lo que no sabía era que había un secreto esperando ser destapado en su propia vida, uno que se revelaría al tocar objetos antiguos. Un día, durante una de sus exploraciones en un mercadillo local, tropezó con una caja polvorienta. La madera olía a historias olvidadas. La curiosidad ganó, y al abrirla, sus dedos rozaron un diario desgastado. Desde el primer contacto, una visión la envolvió. Imágenes de una mujer de tiempos pasados, con ojos tristes y una risa apagada. Me salvó de la soledad, susurró el eco de la mujer, mientras Clara caía en un torbellino de recuerdos ajenos que no le pertenecían. La conexión fue instantánea. Clara se vio a ras. Su familia siempre había hablado del pasado en susurros, como si cada palabra pudiera desatar un torrente de dolor. «No toques esas cosas, Clara», solía decir su abuela, con un brillo preocupante en sus ojos. Los días pasaron, y Clara se dedicó a desentrañar cada página del diario. Cada frase la llevó más cerca de la verdad. La mujer, llamada Isabel, había desaparecido sin dejar rastro, un misterio que había atormentado a su familia durante décadas. Clara sentía que la vida de Isabel estaba intrínsecamente ligada a la suya, como si su historia estuviera atrapada en esos árboles que rodeaban su hogar. Cuanto más exploraba, más sentía la presión del silencio familiar. Su madre la miraba con angustia, mientras su abuela, con ese aire de resistencia, la advertía de no seguir hurgando. «Hay cosas que es mejor no saber», decía, su voz temblando como la hoja de un árbol bajo el viento. Clara sabía que cada advertencia venía del miedo, y eso la impulsaba a seguir adelante. El clímax lleno. Clara despertó bañada en sudor, el corazón latiéndole como un tambor en su pecho. ¿Qué señal era aquella? ¿Realmente debía descubrir la verdad, o el secreto era un monstruo del que debería protegerse? Una sensación de duda la envolvió mientras sostenía el diario entre sus manos. «¿Qué costará conocer la verdad?», se preguntó, sintiendo la opresión en su pecho como un eco del dolor ajeno. La búsqueda de Clara comenzaba a tomar la forma de un laberinto del que no sabía si podría escapar. ¿Podría alguna vez desentrañar el destino de Isabel sin perderse a sí misma? «Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores reportaron que YouTube quitó sus suscripciones sin aviso. Checa rápido el botón rojo abajo para asegurarte que sigues suscrito al canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer cada persona increíble de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». La sensación de aprensión se aferró a Clara mientras sostenía el diario desgastado entre sus manos. ¿Qué costará conocer la verdad? La pregunta daba vueltas en su mente. Cada página era un paso más cercano al abismo, un paso más profundo en el misterio que la envolvía. Esa noche decidió que no podía esperar más. Con la luna llena iluminando su camino, se sentó a escribir lo que había descubierto. Cada palabra la acercaba a Isabel, pero también a sus propios temores. Sin embargo, lo que encontró a continuación cambió todo. Mientras escribía,
Un sonido sordo la sacó de su ensimismamiento. Un golpe en la puerta. Se detuvo. El corazón le palpita como un tambor. ¿Quién podría ser a esa hora? La ciudad dormía y el aire se sentía denso. Se levantó con cautela y abrió. Sus ojos se encontraron con los de su madre, que se veía pálida, como si hubiera visto un fantasma. «Clara, por favor, necesitamos hablar», dijo su madre, temblando. La llamó casi como si supiera que había desenterrado algo que cambiaba todo. La llevó a la sala. «Es sobre Isabel», susurró. El frío helado recorrió la espalda de Clara. «¿Qué sabes de ella?», preguntó. Su voz apenas un hilo. «Que tu abuela ha ocultado. La verdad es más oscura de lo que imaginas». La mirada de su madre se desvió, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Isabel no solo desapareció. Existen rumores, cosas de las que nunca quise que supieras. Se decía que la atrajeron hacia el bosque. La última vez que la vieron, estaba con un hombre que llegó de la nada. ¿Un hombre? La confusión la inundaba. La historia no concordaba. ¿Acaso crees que...? Escucha, Clara. Tu abuela siempre ha tenido miedo de que lo que le ocurrió a Isabel se repitiera. Su voz se quebró y las lágrimas empezaron a deslizarse por sus mejillas. Ese hombre se cree que él era parte de algo muy oscuro. Y entonces el suelo pareció abrirse bajo los pies de Clara. ¿Qué quieres decir? ¿No solo se fue? ¿Hay algo más que no me has contado? La pregunta salió en un grito. Ella no era quien creías. Isabel, ella se involucró en algo peligroso. Lo que encontró no la dejó regresar. Clara, no quiero que sigas con esto. La advertencia de su madre resonaba dolorosamente, pero Clara sentía el impulso de descubrir la verdad. De repente, un estruendo rompió la tensión. La puerta se abrió de golpe y su abuela apareció, con una mirada que congelaba la sangre. «Clara, detente. No deberías estar hablando de esto». Su voz era una mezcla de rabia y angustia, y el aire se volvió denso y tenso. «¿Qué te pasa, abuela?». Clara la miró con furia e incredulidad, sintiendo que algo que siempre estuvo oculto se acercaba peligrosamente. La abuela se lanzó hacia el diario, lo tomó y una risa amarga surgió de sus labios. «Esa historia te consumirá». Isabel fue atrapada, Clara, por algo más grande que nuestra familia. Te protegeré de esto, aunque tenga que hacer lo que sea. ¿Qué significa eso? La respuesta era un silencio sepulcral. Clara se dio cuenta de que la sombra del pasado tenía garras que aún se mantenían firmes. De pronto, un fuerte crujido interrumpió la atmósfera pesada. Algo se movió en el bosque, junto a la casa. Los tres se volvieron, paralizados. Una figura oscura emergió entre los árboles, y Clara sintió un frío helado recorrer su espalda. Era como si la historia estuviera cobrando vida, tomando forma y acercándose. Aquella visión que había tenido en sus sueños. Entonces, un grito desgarrador, una voz conocida, llenó el aire. ¡Clara! Era Isabel, pero su expresión era de terror y desesperación. «No dejes que esto te consuma, no vuelvas a hacerlo». Y el mundo se desvaneció en una explosión de sombras, revelando un secreto que nunca imaginó, uno con el potencial de cambiarlo todo. Clara, enfrentándose a lo que creía conocer, se dio cuenta de que la verdad era un monstruo con el que nunca había querido encontrarse. La visión de Isabel flotaba en el aire, sus ojos suplicantes estableciendo una conexión aterradora con Clara.
El temor en su rostro era palpable, pero había algo en su mirada que hacía eco de la intensidad del momento. La figura oscura del bosque se acercaba lentamente, desdibujándose entre las sombras. Clara, paralizada, sintió un frío helado recorrer su cuerpo. ¿Era un monstruo de su historia familiar? ¿O algo aún más siniestro? —¡Clara, no! —gritó su madre, aunque la voz apenas salía de su garganta, temblorosa. La abuela, con una furia ancestral en su mirada, se interpuso entre Clara y la figura, como si pudiera impedir que el destino se revelara. Pero Clara no podía apartar la vista. Algo en ese ente la De repente, la sombra dejó de moverse. Barrió con su mirada a la sala, como si buscara a alguien o algo. Clara sintió un nudo en el estómago. Su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos. —¿Quién eres? —le preguntó al aire, aunque sabía que no había respuesta. Entonces la figura dio un paso hacia adelante, y en un instante la luna iluminó su rostro. Era un hombre que dejó helada a Clara. Era idéntico a ella, mismo cabello castaño, misma forma de la mandíbula, mismos ojos. —Clara —susurró, una voz profunda y temblorosa que resonó en cada rincón de la sala. Todo se detuvo. Su madre se quedó sin palabras y la abuela retrocedió, como si lo conociera. —¿Cómo puede ser? Clara apenas pudo hablar. La confusión y el horror se entrelazaban en su pecho. —¿Soy? Él dudó, y en su vacilación Clara pudo ver el reflejo del mismo dolor que había sentido en Isabel. —Soy parte de su historia, una que no quise que te afectara. —¿Qué significa eso? Clara preguntó, su voz quebrada, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. La figura se acercó a ella, extendiendo la mano. —Debes escucharme. Hay algo que no te han contado. La abuela gritó, pero él la ignoró. —Clara, quien desapareció no fue solo Isabel, fue mi madre. Y tú eres la última portadora de su legado. Las palabras se deslizaron en su mente como un lava, abrasador y abrumador. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. —¿Es hijo de Isabel? ¿Por qué no se me dijo nada? Porque la verdad es peligrosa. Estás a punto de despertar cosas que no puedes controlar. Isabel estaba involucrada en algo oscuro, y ahora ese algo ha vuelto por ti. La tensión se podía cortar en el aire. Clara miró a su madre, a su abuela, buscando respuestas que parecían haberse disipado en la penumbra. No puede ser. La incredulidad drenaba su energía, y sin embargo ante ella estaba el rastro de su propia sangre, cargando la historia que había arrastrado una sombra a su vida. Debes decidir, Clara. ¿Quieres enfrentarte a lo que viene o retirarte y dejar que el legado se apodere de ti? Una explosión resonó en el aire y las luces parpadearon. La figura se desvaneció en un susurro de sombras, llevándose consigo las respuestas que tanto deseaba. —¡No! —gritó Clara, pero ya era demasiado tarde. La figura desapareció y con ella el camino a la verdad se cerró. Las palabras de su madre y abuela brotaban en su mente como ecos. Hay cosas que es mejor no saber. Clara sintió que la oscuridad la envolvía. No solo se trataba del destino de Isabel, sino del suyo propio. Y así, con el diario en la mano, se dio cuenta de que lo peor apenas comenzaba. Clara se dio cuenta de que el suelo se movía bajo sus pies. —¿Eres hijo de Isabel? ¿Por qué no se me dijo nada? Su voz era un hilo, como si cada palabra pudiera desatar una tormenta. La figura se acercó.
su rostro revelando un dolor que resonaba en el interior de Clara. Porque la verdad es peligrosa. Estás a punto de despertar cosas que no puedes controlar, repitió el hombre, ahora más cerca. Pero justo cuando los ojos de Clara se llenaban de preguntas, un estruendo retumbó en la sala. Era como si el mismo aire se dividiera. Un cristal se rompió y el espejo del fondo estalló en 1.000.000 de pedazos, reflejando un caos inesperado. La abuela chilló. ¡No puede ser! El miedo pintó su rostro, y Clara sintió que la tensión crecía a niveles insoportables. La figura, ahora más clara y tangible, retrocedió un paso, como si el estallido hubiese sido la señal que esperaba. «El legado no puede caer en tus manos», gritó con desesperación, con un tono que dejaba claro que algo mucho más grande estaba en juego. Fue un momento de silencio. Clara y su madre se miraron, ambas confundidas. «¿Qué significa eso?», comenzó a preguntar Clara, pero antes de que pudiera terminar, otra explosión retumbó afuera, cubriendo la tierra con un manto de sombras que parecían cobrar vida propia. Un viento feroz azotó la casa, como si un tornado se desatara alrededor de ellas. Clara sintió que la energía se escapaba de su cuerpo. De pronto, una voz resonó entre el caos. «¡Clara, corre!». Era Isabel, su figura difusa envuelta en luz y oscuridad a la vez. Los ojos de Clara, centrados en esa presencia familiar, se llenaron de confusión y deseo de entender. Pero la abuela, impulsiva y rápida, tomó a Clara de la muñeca. «¡Dentro, ahora!». La arrastró hacia la cocina, alejándola del hombre y de lo que pudiera estar manifestándose. «¡Clara, no lo hagas!», el hombre gritó, mientras la sombra cernía sobre él, como un monstruo dispuesto a devorarlo. «No puedes escapar de tu destino». La puerta de la cocina se cerró de golpe tras ellas, y un sonido de golpe viene desde afuera. Y si el hombre tenía razón, ¿acababan de entrar en un juego que jamás podrían controlar? Clara respiraba con dificultad, las manos temblaban, pero se sentía viva. La urgencia llenó la habitación, y la pregunta se plantó en su mente como un clavo ardiente. ¿Qué significa todo esto? Las manos de su madre estaban frías cuando las tomó, buscando consuelo. «Escucha, Clara, no podemos permitir que…», empezó, pero su mirada se desvió. Algo había en el espacio entre ellas que sentía pesado e irreal. «¿Qué estás escondiendo?», preguntó Clara, sin poder contenerse. Al instante, un silencio sepulcral se asentó en el aire. La madre, con lágrimas conteniendo una tormenta, miró a la abuela. «Tú siempre lo supiste, ¿no?». La abuela sacudió la cabeza, casi suplicando. «No es momento para esto». Pero las palabras de Clara habían disparado una chispa. La verdad parecía surgir de las sombras. «Es que Isabel no solo fue atrapada», comenzó a decir la madre, su voz apenas un susurro. «Isabel tomó una decisión. Tuvo que sacrificar algo, alguien, su propia familia». El frío recorrió a Clara. «¿Te refieres a nosotros?», murmuró, sintiendo que el mundo daba vueltas alrededor. Y entonces, como si un telón se levantara, la verdad apareció por completo. La figura que había visto era un eco de su propia historia. Eso significa que la comprensión hizo eco en su mente. Tú no eres solo mi madre. Eres parte de la historia también». Un grito desgarrador rompió la tensión. «Esos secretos nos han perseguido, Clara». La reacción de su madre fue visceral, pero Clara sintió un nudo aprisionando su corazón. La verdad
no era lo que había esperado. Ella mismo era parte de un ciclo que se repetía una y otra vez. Justo entonces, el eco de un susurro atrajo su atención. La figura del hombre, aún visible en la oscuridad, comenzó a desvanecerse completamente. Pero antes de hacerlo, sus ojos se encontraron y en ellos Clara vio a alguien que nunca había esperado reconocer. El sacrificio no fue solo de Isabel, murmuró, y la imagen se desvaneció en un susurro, llevándose consigo respuestas que no sabía si quería escuchar. Las palabras de su madre quedaron suspendidas en el aire, como un eco que retumbaba en la mente de Clara. La historia se repite, y tú eres la próxima en llevar el peso. ¿Era cierto? ¿El legado que llevaban les había costado más de lo que podían imaginar? Una sensación de opresión comenzó a crecer en su pecho. La respuesta estaba muy cerca, pero la oscuridad que la rodeaba también se sentía familiar. ¿Y si todo lo que creía saber era un tejido de mentiras? La puerta de la cocina estalló. Un viento gélido arrastró el aire fresco de la noche, y Clara se dio cuenta de que el verdadero horror apenas estaba comenzando. Clara se sintió perdida. Atrapada entre la realidad y la confusión, sostenía el diario con fuerza, como si pudiera absorber sus secretos, pero la oscuridad que los rodeaba empezaba a apoderarse de su mente. Su madre la miraba con miedo, y la abuela, lejos del desastre, parecía tan vulnerable como nunca. El eco de aquello que habían dejado atrás, el hombre, seguía reverberando en su mente. «Eso no puede ser verdad», exclamó su madre, buscando alguna lógica en lo improbable. «Ya sufrió demasiado». «No podemos permitir que te atrape también, Clara». «¿Cómo qué? Solo quiero saber la verdad», replicó Clara, con la voz temblando. Por un instante, el aire se volvió denso. Su madre y su abuela intercambiaron miradas que parecían contener un mundo de historias no contadas. Había algo más, algo que se sentía en la habitación como una tormenta a punto de estallar. De pronto, un ruido fuerte sacudió la casa. Era como si una onda de choque atravesara el aire. El sonido provenía del sótano. Un grito le rompió el silencio. Un sonido aterrador que resonó en las paredes. Era la voz del hombre. Clara, resonó, entrecortada y desesperada. El grito se perdió en el eco de la oscuridad. «¡Sigue gritando! ¿Qué le has hecho?», gritó Clara, dirigiendo su furia al sótano. «¿Y por qué no podemos quedarnos aquí hablando?». Su abuela avanzó un paso bloqueando su camino, pero Clara la esquivó. ¿Qué más podía ocultar? Quería y necesitaba saber. Sin pensarlo, abrió la puerta del sótano. La madera crujió al contacto, como si advirtiera sobre los secretos que habría de revelar. La oscuridad se abalanzó sobre ella. Con cada paso el frío penetraba en su piel. Las escaleras parecían interminables, pero la voz se hacía más clara. «Clara, no mires atrás, el legado tiene garras espinosas». La advertencia del hombre retumbaba en su mente. Al llegar abajo, Clara se encontró con un espectáculo que la dejó sin aliento. La habitación estaba transformada. En el centro, un enorme espejo antiguo brillaba con una luz oscura, reflejando sombras distorsionadas. Y a su alrededor había fotos, fotos de su familia, pero también de otras personas. Desconocidas, todas con la misma mirada perdida que había notado en el hombre. «Clara, necesito que escuches. Hay algo más que no entiendes». Lo vio allí, asomando entre las sombras del espejo. La desesperación en su rostro era palpable. «Tienes que recordar. No puedes huir de esto.
Y en ese momento, un cambio abrupto en la atmósfera hizo que el espejo vibrara. Clara notó que una figura familiar comenzó a aparecer en el reflejo. Era su padre, pero cuando se acercó, su apariencia era diferente, envejecido, marcado por el dolor. «¡Papá!», exclamó Clara, pero él no podía verla. Su mirada estaba fija en el hombre y en la abuela, que ahora se acercaba a ella con una expresión de horror. «No, no puede ser». «¿Qué? ¿Papá? ¿Cómo es posible?» Tú has estado aquí todo este tiempo», gritó la incongruencia. El hombre se giró hacia ella, su rostro pálido, casi como si se estuviera desvaneciendo. «Clara, tu padre es parte de esto. Él sabe más de lo que te ha contado». «¡Basta!», gritó su madre, pero el eco la ignoró. «No, no puede ser parte de esto, no después de todos estos años de silencio». Las palabras se desbordaron, destapando una herida que aparentemente nunca había sanado. Las luces comenzaron a parpadear, y el espejo empezó a liberar un brillo intenso. Clara sintió que su cuerpo se movía hacia adelante, atraído por una fuerza desconocida. Las imágenes del espejo cobraron vida, mostrando momentos de felicidad, dolor y secretos oscuros. «¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué significa todo esto?» El caos estalló. Un rayo de luz salió disparado del espejo, golpeando a Clara y a su madre. Un grito irreconocible llenó el aire, arrastrando la noción de realidad. La voz de su maestro, de su padre, se mezclaba en el caos. «Nunca escaparás del legado». Y entonces, en un instante de pura luz, todo se detuvo. La habitación quedó en silencio, pero la imagen de su madre y su abuela, junto al hombre, la miraban con un terror compartido. Clara, sintiendo un abrumador frío en el pecho, comprendió que la verdad no solo era su legado, sino también su condena. El futuro de su familia dependía de la decisión que debía tomar ahora, y la línea entre pasado y presente se desdibujaba. «¿Qué voy a hacer?», susurró, dejando que el horror de la realidad comenzara a tomar forma dentro de ella. La oscuridad se acercaba, como una sombra dispuesta a devorarlas. Todo aquello era apenas el comienzo. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué voy a hacer?», susurró. El miedo la envolvía. Mientras el caos a su alrededor parecía cobrar vida, las palabras resonaban en su mente, mezcladas con los ecos de las advertencias de su madre y el rasgueo de recuerdos perdidos. La imagen de su padre en el espejo la hipnotizaba, y la preocupación dibujaba surcos en el rostro de su madre. El aire se volvió denso, y en un instante la figura de su padre pareció cobrar vida, como si las sombras lo estuvieran alimentando. «Clara», gritó, y su voz resonó con un profundo dolor. «Sal de aquí, no te acerques». Clara se detuvo. El corazón latía como un tambor en su pecho. Su madre tomó su mano, casi suplicándole que retrocediera, pero la incredulidad la mantenía fija en el lugar, entre el horror y la fascinación. «Papá, ¿eres tú?». La voz se le quedó atorada en la garganta. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión en la sala. Era el hombre, pero su expresión ahora reflejaba una mezcla de desesperación y furia. «No dejes que te consuma, Isabel». Dejó salir antes de que el espejo estallara en 1000 pedazos. La sala se llenó de cristales volando y Clara instintivamente se protegió. «¿Qué está pasando?». Su grito se perdió en el estruendo, pero ya era tarde. Todo ocurrió con una velocidad increíble. La luz del espejo se convirtió en un torbellino oscuro, absorbiéndolo todo. Clara se giró hacia su madre, pero tenía la mirada fija en el hombre. «Tú, es tu culpa». Su voz retumbaba histérica. «Este legado es tu creación». El hombre retrocedió,
Su sombra parecía alargarse, como si la oscuridad fuera una extensión de su ser. Y de la nada, algo aún más inquietante ocurrió. Una corriente de aire frío arrasó la habitación, llevándose consigo las voces y los gritos. Cuando la calma regresó, el hombre y su padre estaban parados el uno frente al otro, y una extraña conexión iluminó sus rostros. Clara sintió como si hubiera un puente invisible entre ellos. ¿Qué? Clara apenas pudo pronunciar, y un silencio pesado cubrió la sala. La abuela, olvidada en la esquina, se encontró en un estado de asombro absoluto. Todo lo que había temido estaba ahora frente a ella, vulnerable. ¿Qué está pasando? ¡Digan algo! Fue entonces que el hombre levantó la mano, señalando a Clara. Tú eres la salvación y la condena. Sus ojos se humedecieron, y en ese instante un brillo intenso brotó de su cuerpo, deslumbrando la habitación con una luz cálida. El padre se volvió hacia Clara con una expresión de súplica. Clara, la verdad es que no solo Isabel era especial. Cada miembro de nuestra familia tiene un papel que cumplir, pero tú eres la clave para liberarnos y desterrar la oscuridad que nos persigue. ¿Liberarte de qué?, preguntó Clara, sintiendo un nudo en su garganta. ¿De qué estás hablando? Este legado nos ha mantenido prisioneros. Pero antes de que el hombre pudiera responder, un susurro envolvente llenó el espacio. La voz de Isabel se elevó, resonando con un eco melancólico. No todo es lo que parece, Clara. A veces el mayor sacrificio es la verdad que ocultamos. Un temblor recorrió el suelo y la sala comenzó a desmoronarse, como si al mismo tiempo se hubiera roto. Clara sintió que todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué significa eso?, gritó, pero la respuesta se desvaneció en el aire. De repente, el hombre, con una expresión de determinación, reveló su verdadero rostro. No era un extraño, sino su hermano. Has estado buscando respuestas en un lugar equivocado. La verdad está a ti, en nuestra sangre, pero no puedes huir de lo que eres, lo que somos. Clara se quedó en shock. Mi hermano, la revelación, el legado que había tratado de desenterrar, ahora la perseguía. Y las consecuencias de cada elección apenas comenzaban. ¿Podría enfrentar la verdad sin perderse a sí misma? El soplo de frío fue un recordatorio inquietante de que lo peor aún estaba por venir. Clara sintió que el suelo vibraba bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera gritando. Su corazón latía con fuerza y el eco de las palabras de Isabel resonaba en su mente. La verdad tiene garras espinosas. Todo a su alrededor se había oscurecido. Sus pensamientos eran un torbellino, y esa conexión con el misterioso hombre que había visto en el espejo la mantenía atrapada. Y de repente, un ruido atronador rompió el silencio. Un retumbante estallido proveniente del sótano hizo que las paredes temblaran. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¡Mamá! ¡Abuela!, gritó. Su voz se perdió en el eco de la explosión. La puerta del sótano voló de golpe y algo salió disparado. Un haz de luz brillante y devastador inyectó un nuevo terror en el ya tenso momento. De pronto, la figura de su padre apareció, tan clara como el día, pero no era la misma. Su rostro, que Clara había anhelado ver, ahora mostraba una mezcla inquietante de desesperación y furia. «Clara, no puedes estar aquí», gritó, pero su voz temblaba. En ese mismo instante, algo oscuro emergió tras él, una sombra que se destilaba como un veneno.
La tensión se cortó cuando la sombra empezó a formar una figura reconocible. La boca de Clara se secó. No, no puede ser, titubeó, su cuerpo congelado. Era su hermano, el que nunca conoció. «¿Hui? ¿Eric?» El nombre salió como un susurro en sus labios. La incredulidad le llenó el pecho, cada latido resonando con dudas y preguntas. «Te he estado buscando», respondió él, su voz vibrante con una intensidad que hacía eco en la habitación. Había algo en sus ojos que era difícil de procesar. Desesperación, rabia y un aire de traición. «Eres parte de esto, Clara. No puedes escapar de lo que somos». Clara sintió que el espacio se comprimía alrededor de ella. «No entiendo. Toda mi vida, la realidad que había conocido comenzaba a desmoronarse». «Tu vida ha sido una mentira», espetó Eric. «Isabel no solo es tu tía, ella es nuestra madre». Su declaración cayó como un balde de agua fría, helando el ambiente, llevándose su aliento. «¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser cierto». A medida que las palabras de Eric se asentaban en su mente, cada pieza del rompecabezas parecía encajar en una siniestra imagen. Miró a su madre y abuela, buscando respaldo, pero sus rostros reflejaban un pánico que paralizaba el aire. «Esto no puede ser verdad». La voz de su madre se rompió en 1000 pedazos. «No puedes estar aquí, Eric. Te lo ruego». «Clara, no lo escuches». Una risa amarga emergió de los labios de su hermano. «¿Sabías la verdad? ¿Desde cuándo se han mantenido en las sombras? Desde que nacimos. Estamos atrapados en un ciclo del que solo tú puedes liberarnos». Clara miraba incrédula, el mundo girando a su alrededor. Lo que Eric decía comenzaba a tener sentido. Su familia siempre había escondido secretos. Su madre había evitado hablar del pasado. «No, no puede ser cierto lo que dices». Su voz temblaba ahora, el dolor y la confusión chocando en su pecho. «Clara, escucha. Tienes el poder de romper este ciclo, pero no puedes hacerlo sin aceptar la verdad de quién eres, quién somos». Una sombra oscura comenzó a moverse en el fondo del sótano, atrayendo la atención de todos. La figura indistinta parecía acercarse, alimentándose de la tensión. «Esto es un error», gritó su madre, pero su voz se apagó cuando la sombra se iluminó con los restos del espejo roto, revelando lo que jamás quiso admitir. La verdad iba más allá de lo que Clara había imaginado. Los rostros de su madre y abuela mostraban rasgos compartidos: el dolor, la determinación y ahora el horror. Mientras las conexiones y revelaciones luchaban por entrar en su mente, un grito desgarrador surgió del fondo del sótano. Clara se dio cuenta de que nadie parecía a salvo. La historia que había creído era solo la superficie. Todo cambió en un instante y la línea entre el bien y el mal se desdibujó. «¿Qué significado tiene esto?», preguntó con voz quebrada, sintiendo un nudo en la garganta. La sombra ahora parecía tener un rostro propio, uno que resonaba con el eco de su propia vida. ¿Era realmente parte de su legado? La pregunta flotó en el aire, dejando a todos en silencio, a la espera de lo que vendría. Clara sabía que la verdad no solo era suya, era una carga que jamás imaginó tener. Las piezas se alineaban en su mente. La pregunta es: ¿convertirse en lo que el legado esperaba de ella o luchar contra un destino ineludible? El pánico y la urgencia de la situación la envolvían, desnudando su alma a un futuro incierto. ¿Podría aceptar lo que había descubierto o finalmente cedería ante la oscuridad que acechaba con tantas ganas?
Clara sintió que el suelo vibraba bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera gritando. La atmósfera era espesa, tensa, cargada de secretos no dichos. La imagen de su padre en el espejo la hipnotizaba, y un nudo se formó en su garganta al escuchar a Eric, su hermano, afirmar con tanta seguridad que estaban atrapados en un ciclo del que solo ella podía liberarlos. ¿Qué significa eso?, balbuceó Clara, la incredulidad invadiéndola. Era como si una tormenta de emociones se hubiera desatado en su interior. En ese momento, la sombra detrás de Eric comenzó a moverse, adoptando formas distorsionadas que hacían eco en sus peores. La imagen de su padre seguía atormentándola. La sombra creció, una presencia oscura que parecía cobrar vida, tomando forma de un ser conocido, pero la confusión solo aumentaba. «Eric, ¿qué es eso?», soltó con fuerza. Él se volvió hacia la sombra. Su expresión cambió de temor a determinación. Es lo que nos ha estado persiguiendo desde siempre. Es el legado que Isabel trató de ocultar. Su voz resonó con un grado de certeza que la aterrorizó. «¡No! No puede ser». Su madre insistió, pero ya era demasiado tarde. Con un grito ensordecedor, la sombra se abalanzó. Clara sintió que el aire a su alrededor se cortaba, frío e incesante. Y entonces el caos estalló. Un destello de luz brilló de manera inesperada y el espejo estalló en 1000 pedazos. Los fragmentos fluyeron como si fueran un torrente de agua, cortando la sala, creando un eco potente que hizo temblar las paredes. Clara cubrió su rostro con las manos, sintiendo la presión en el pecho, su corazón latiendo a un ritmo frenético. «Clara, no mires», gritó Eric, pero su advertencia llegó demasiado tarde. Un espejo roto giró dentro de su mente, reflejando imágenes de sus memorias, pero también de recuerdos ajenos. Isabel, su madre, su abuela, sus risas, sus lágrimas. Todo explotó al unísono y la verdad que pudo absorber se volvió devastadora. De repente, el grito de su hermano se unió a un eco profundo que resonaba en la habitación, como un monstruo cada vez más grande. «Tú no eres quien creías. Además de nosotras, hay otro que busca lo que llevabas oculto, tu abuelo». «¿Oí qué?». El mundo de Clara se tambaleó y en un instante todo lo que conocía se volvió inestable. Así que su abuelo, ese hombre que nunca había conocido, también era parte de esta historia oscura. El tiempo pareció detenerse. La figura de su abuelo emergió de la sombra, una forma avejentada que parecía familiar en su esencia. «Tu madre, tu abuela, han mentido. Te han mantenido en la oscuridad como a mí. Ellas sellaron el legado, pero tú eres la única capaz de romperlo». El dogma que Resistencia había alimentado comenzaba a desmoronarse. Clara sintió que la tierra se movía de nuevo, y el grito de Isabel reverberaba en su cabeza. «No dejes que el legado te consuma». Los ojos de su madre se llenaron de dolor. «No lo escuches. No sabes lo que significa abrir esa puerta». Pero ya no podía ignorar el llamado de su abuelo, ni el peso de su propia sangre. «¿Qué debo hacer?». Clara se sintió atrapada, y la verdad pesada sobre sus hombros. Las sombras vallaban a su alrededor. «¿Quién es realmente abuelo? Eres parte de algo más grande, Clara. Tienes el poder de elegir, pero no está a salvo. Las garras quieren aferrarse de ti». Su abuelo sonó grave. «Y no puedo protegerte de lo que ya ha sido desatado». Mientras Clara intentaba procesar esto, la sombra detrás de Eric comenzó a moverse de nuevo. Era como si estuviera dispuesta a devorarles. La angustia se convirtió en un rugido, y por un instante sus corazones latían en un mismo compás,
sabiendo que la batalla apenas comenzaba. La oscuridad se acercaba y Clara comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Podría controlarlo? ¿O el legado reclamaría su vida de una vez por todas? La pregunta pesaba en el aire y la urgencia era palpable. El futuro se tornaba incierto y el destino de su familia colgaba en un hilo delgado. ¿Sería capaz de romper el ciclo o sería consumida por el legado que había perseguido a generaciones? Ella tenía que decidir, y pronto. Clara sintió que el suelo vibraba bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera gritando. La atmósfera era espesa, tensa, cargada de secretos no dichos. La imagen de su padre en el espejo la hipnotizaba, y un nudo se formó en su garganta al escuchar a Eric, su hermano, afirmar con tanta seguridad que estaban atrapados en un ciclo del que solo ella podía liberarlos. ¿Qué significa eso? Balbuceó Clara, la incredulidad invadiéndola. Era como si una tormenta de emociones se hubiera desatado. En ese momento, la sombra detrás de Eric comenzó a moverse, adoptando formas distorsionadas que hacían eco en sus peores miedos. ¡Clara!, gritó su madre, su voz ahora un grito desesperado. ¡Atrás! ¡No mires! Pero Clara permaneció en su lugar, paralizada. La imagen de su padre seguía atormentándola. La sombra creció, una presencia oscura que parecía cobrar vida. Él se volvió hacia la sombra. Su expresión cambió de temor a determinación. Es lo que nos ha estado persiguiendo desde siempre. Es el legado que Isabel trató de ocultar. Su voz resonó con un grado de certeza que la aterrorizó. «No, no puede ser», su madre insistió, pero ya era demasiado tarde. Con un grito ensordecedor, la sombra se abalanzó. Clara sintió que el aire a su alrededor se cortaba, frío e incesante, y entonces el caos estalló. Un destello de luz brilló de manera inesperada, y el espejo estalló en 1000 pedazos. Los fragmentos fluyeron como si fueran un torrente de agua, cortando la sala, creando un eco potente que hizo temblar las paredes. Clara cubrió su rostro con las manos, sintiendo la presión en el pecho, su corazón latiendo a un ritmo frenético. De repente, un grito desgarrador emergió del caos. «¡Clara, no lo hagas!». Era Isabel, su figura apareciendo rápidamente entre los trozos de cristal, pero había algo extraño en su mirada. Era como si estuviera suplicando. Las dudas llenaron la mente de Clara. «¿Qué quieres decir?». Pero antes de que pudiera procesar esa imagen, la sombra lanzó un haz de oscuridad hacia ella. Pero lo que la sorprendió fueron las figuras a su alrededor. 2 mujeres idénticas a su madre y abuela, pero más jóvenes, más radiantes. Y de repente reconoció las miradas de esas mujeres. Eran su madre y su abuela, pero en otra época. «Clara, tienes que ayudarnos», gritó una de las figuras, desesperada. De un momento a otro, Clara sintió un crujido a su izquierda. La sombra que había visto antes ahora se alzaba frente a ellas, formando una figura imponente. Un ser que parecía conocer a cada una de ellas. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Clara, cada palabra saliendo como un susurro temeroso. ¿Qué estaba pasando? Era como si el tiempo se hubiera expandido, como una herida abierta. «Escucha. La verdad de nuestro legado nos está atrapando a todas. Clara, tú eres el puente entre nuestro pasado y el futuro. Tienes que liberar a la familia de esta trampa». La voz era la de su madre, pero Clara la miró confundida.
Pero no entiendo. ¿Qué es esto? ¿Por qué están aquí? De repente, una explosión resonó en el aire. La sombra se lanzó hacia adelante y el mundo comenzó a tambalearse. ¡No! Gritó Clara, sintiendo que el horror se avecinaba una vez más. La desesperación la envolvía mientras la sombra se alzaba cerca. ¡Clara, aléjate! Rugió una de las figuras. Fue entonces cuando la realidad se volvió en su contra. ¿Por qué? Las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Fue un instante de pánico. El rostro de su abuela giró hacia ella, pero algo en sus ojos destellaba con una energía oscura. Clara, esto es lo que no hemos podido decirte, lo que hemos cargado por generaciones. Tienes que elegir. Y antes que pudiera reaccionar, una ola de luz y sombras se cruzaron, enredando a las dos mujeres, absorbiéndolas. ¡No! Gritó Clara, pero el impacto hizo que su corazón palpitara con fuerza. Esto no puede estar pasando. Era como si algo más grande los estuviera utilizando, como una trampa mortal. La oscuridad se disipó, pero el silencio era aterrador. Allí, de pie, estaba Eric. La desesperación en sus ojos había quedado reemplazada por una resolución fría. Lo que vimos recién es el precio que hemos pagado. La verdad nunca fue lo que pensamos. ¿De qué hablas?, respondió Clara. ¿Qué opción tengo? Eric tomó un paso hacia ella. Tu madre y abuela tomaron decisiones que nos han llevado aquí, y no es la primera vez que lo hacen. El ciclo se repite. ¿Y tú? Clara sentía que el aire se le escapaba. La confusión la invadió, pero lo que Eric revelaba tenía el potencial de desmoronar todo lo que creía saber. Y cuando ella estaba a punto de gritar, todo se oscureció nuevamente, llevándose consigo la voz de su hermano, mientras el eco resonaba en su mente. Vas a tener que elegir, Clara, pronto. Y en ese instante, Clara se dio cuenta. El verdadero monstruo nunca había sido solo la sombra. Era el legado en su sangre, la verdad que había estado oculta bajo capas de mentiras familiares. Y si al final la traición estaba más cerca de lo que jamás imaginó. Clara sabía que la búsqueda de la verdad era solo el comienzo, y el horror que atravesaba su historia apenas comenzaba a desplegarse. Clara sentía un frío helado recorriendo su cuerpo mientras la sombra se acercaba, oscura y amenazante. El eco de las advertencias de su madre resonaba en su mente. ¡Clara, no! La voz de su hermano la había sacudido, llevando toda la confusión a un límite insoportable. ¿Qué quieres de mí?, gritó, intentando ser escuchada sobre el creciente rugido de la oscuridad. El hombre detrás de las sombras se había desplomado y el caos comenzó a consumir la sala. Cada palpitar de su corazón se sentía como un tambor sonando en su pecho. Eric, con una expresión de preocupación en los ojos, tomó un paso adelante. Tienes que aceptar la verdad. No puedes dejar que el legado nos consuma. Su rostro mostraba un conflicto profundo y Clara sintió que cada parte de su ser gritaba por una resolución. ¿Qué legado? ¿Qué se supone que debo hacer? La pregunta salió de su boca como un susurro, pero en su interior la alarma sonaba con fuerza. El peso del pasado se cernía sobre ella como un rayo. La sombra se detuvo, como si estuviera sopesando su siguiente movimiento, y Clara se vio atravesada por un instante de claridad. ¿Y si el legado no es solo un monstruo? ¿Y si también es una oportunidad? La idea fluyó en su mente como un rayo de luz entre la tormenta. ¡Clara!, comenzó Eric, pero la sombra pulsó, sacudiéndose con una fuerza que casi la hizo caer. El lugar se oscureció aún más
y de repente una luz brilló, viajando a través de la oscuridad y enviando destellos de esperanza. ¡Basta! No permitiré que esto nos consuma. Clara sintió un ardor crecer en su pecho, como un fuego que estaba listo para estallar. Alzó la mano y en un instante la luz creció, uniendo a los personajes y los momentos compartidos a lo largo de los años. Los rostros de su familia, apareciendo uno tras otro. Su madre, su abuela y finalmente la imagen de Isabel. ¿Lo permites que la verdad puede liberarte? A medida que la luz crecía, las sombras comenzaron a retroceder, como si susurros de amor y dolor hayan encontrado la manera de deshacerse de las garras del legado. La respuesta vino con una ola de liberación, como si cada dolor y cada secreto fueran liberados en una danza de luz. La figura oscura que amenazaba ahora se desmoronó, perdiendo su forma. Clara comprendió que el verdadero monstruo siempre había sido la negación y el miedo, no la sangre que corría por sus venas. Se giró hacia Eric y le ofreció una sonrisa esperanzadora. No estamos atrapados. Podemos elegir el camino de la verdad. Y así, en ese instante, la sombra se desvaneció, dejando un rayo de luz brillante y cálido en su lugar. El peso que había estado sobre sus hombros se disipó, sintiéndose más ligera. Esa luz no solo iluminó la habitación, sino que también mareó la historia de dolor y sufrimiento. ¿Lo hemos logrado?, preguntó su madre, las lágrimas corriendo por sus mejillas al ver lo que Clara había hecho. Sí, respondió Clara, sintiendo como un torrente de emociones la inundaba. Ahora sabemos quiénes somos y lo que podemos ser. Mientras la luz envolvía a todos, el espejo estalló en fragmentos brillantes que danzaban en el aire. La conexión con el pasado se reafirmó, y el legado que una vez parecía ser una carga se convirtió en una historia compartida de resiliencia y amor. De alguna manera, Clara sabía que la lucha no había terminado. Había más secretos que encontrar y un futuro que moldear. Esto es solo el comienzo, se dijo a sí misma, con una determinación renovada. Y la habitación se llenó de un nuevo sentido de pertenencia, un vínculo irrompible entre ellos. Pero el eco de las palabras de Isabel resonó en su mente, recordándole que la búsqueda de la verdad siempre continuaría. Y hablando de buscar, necesito un favor enorme. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Esto es el momento para demostrar tu apoyo aplastando el botón de like. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Únete a nosotros en esta comunidad y no te pierdas lo que viene.